Bien, ya estamos con Pablo Fernández Blanco. Hernán Harris se suma, como decía, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Gustavo Díez. Ahora va a contar todos los detalles porque Gustavo Díez tiene una proyección de los dólares que pueden entrar al sistema que llama la atención. Es un poco la discusión que tienen los tributaristas. Ojo que puede haber una sorpresa en los próximos meses con esto que está tratando el Congreso y que se convertiría en ley la próxima semana. Se suman también Luis Seco, economista, gracias Luis, y Hugo Aime, analista político y encuestador. A ver, quiero arrancar y en todo caso jugamos con esto que fue una novedad que apareció hoy de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano respecto a un salario mínimo. ¿Cómo es esto? ¿Mínimo garantizado? Sí, efectivamente, lo contamos porque en realidad esto es algo muy pero muy cercano a la gente, Maxi, y es importante, primicia de nuestro compañero Francisco Juez en el diario La Nación. La Secretaría de Trabajo está trabajando, perdón por la repetición, pero es así, para establecer un salario mínimo para algunos sectores de 1 millón de pesos. En realidad el salario de bolsillo, esto sería en términos brutos, en términos netos sería un poquito más de 800.000 pesos. Ahí lo tenemos, 860.000 pesos de bolsillo. ¿Para quién regiría esto? Para algunos sectores tendría que darse en el marco de la negociación colectiva entre las empresas, ¿sí?, las representaciones empresarias, las cámaras y también los sindicatos. Se negociaría en cada convenio, apuntan en principio como prueba a maestranza, la UOCRA y sanidad, y esto hay que decirlo también, es algo muy importante, por ejemplo, no incluiría al servicio doméstico, con lo cual es una prueba y me parece que está muy en línea. Hoy, ¿en cuánto está el salario mínimo? Porque la verdad que es un poco representativo, ¿no? Claro, quedó no recuerdo el número exacto, pero pero quedó atrasado y bueno, hay varias cosas que se discuten alrededor del salario mínimo. Por ejemplo, se siguieron haciendo por Zoom desde la pandemia para no generar convocatorias. Esto sería naturalmente mucho más elevado y quería completarlo, perdón. Tiene que ver exactamente con lo que vos dijiste al principio del programa. Son señales que el gobierno está dando justamente para que haya algún movimiento más en la economía. A ver, lo sumo a Luis Seco. Luis, ¿qué estás viendo, digamos, más allá del crédito hipotecario? No sé si esto tiene alguna relevancia. Un gobierno que dice, no vamos a escuchar los cantos de sirena, el rumbo es el rumbo, y en ese rumbo priorizan estabilidad cambiaria y desinflación, pero se muestra, por otro lado, preocupado en distintos aspectos de lo que está pasando con la economía real. Sí, yo creo que me gustó tu introducción, esta idea de que la nominalidad, o sea, el dólar y la inflación, en un contexto electoral pesa más por ahí que la actividad económica. Pero hemos visto muchos gobiernos al final de su mandato, cerca de la elección general, hacen programas un poco más expansivos. Acá el gobierno intenta hacer algo dentro de lo que cree que no mata su relato, su parte más dogmática, si querés, que es la menor intervención posible, aun cuando es un gobierno bastante intervencionista. Yo siempre pongo el ejemplo del RIG y del cepo, ¿no? O sea, son tremendas, son dos elefantes adentro del bazar de las intervenciones. Pero me parece que el problema que estamos teniendo, Maxi, es, por ejemplo, la oferta de crédito. La oferta no genera su propia demanda. O sea, vos tenés que hay que vencer algo que es la confianza. O sea, tenés que vender futuro, y por eso Milei está tan recurrente, apareciendo por todos lados, tratando de vuelta generar ese clima. Y me parece que cuando cae en un discurso demasiado épico o triunfal, la distancia que hay entre ese discurso y la percepción de la mayoría de los argentinos hace que el discurso, esa voluntad de modelar expectativas y mejorar el futuro, sea menos creíble, si querés, o menos efectiva, ¿no? Me parece que hay que, por ejemplo, un ejemplo. La inflación del mes pasado, el 2,1, no fue un mal dato. Ahora, si vos metés en la cabeza de la mayoría de los argentinos que tiene que empezar con 0 o tiene que ser más baja, la comparás y decís, che, ¿qué pasó? Estamos mal. Los niveles de actividad económica, los datos de actividad económica están amesetados, pero tampoco son un desastre. Entonces digo, me parece que ese clima continuo de euforia y demás, de triunfalismo, cuando vienen los datos no son tales y las expectativas, lejos de mejorar, empeoran. A ver, lo engancho. Hoy Milei estuvo en un colegio secundario, ¿no? En la ORT. Tuvo varias definiciones. Entre ellas volvió a que no va a escuchar los cantos de sirena. Él lo asocia mucho al kirchnerismo, al plan platita, a esas cosas. ¿Lo tenemos ahí? A ver, esto decía Milei.
Dado que no estamos dispuestos a negociar nuestros valores éticos y morales, vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo, y no vamos a ceder al canto de las sirenas. Del otro lado hay gente demagógica que de repente crea situaciones basadas en lo que la literatura llama los mercados repugnantes, y con eso hacen campaña negativa. La padecí en el año 2023. Ahora el nuevo mercado repugnante sobre el que están trabajando, es el de la morosidad, y es siempre lo mismo. Y son, argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que claramente generan mucha controversia. Pero bueno, yo confío en los argentinos. Bueno, ahí está Milei, ¿no? Enganchado dos cosas, ahora vamos a hablar del tema morosidad. Pero uno tiene la impresión, en morosidad sí hay un bloque de la oposición que se plantó en diputados, ahora vamos a contar, y que está apurando algunos proyectos que bombardean la política económica oficial. Pero cuando Milei habla de canto de sirena, vos hablabas, hay algunos economistas, no sé si vos estás entre ellos, pero economistas que asesoran a las empresas, a los bancos internacionales, a los bancos locales, lo que yo llamo los economistas del establishment económico, que le están diciendo, bueno, flexibilizar el cepo. Está curso legal al dólar y flexibilidad del cepo, jugátela. Bajá encajes bancarios, monetizá un poquito más la economía con los dólares que compra el Banco Central. Comprá más reservas. Sí, comprar más y probablemente más caro, ¿no? O sea, las dos cosas. Sí. Sí, yo creo que... Pero Milei dice, esos son cantos de sirena. Bueno, no me considero una sirena y creo que mis colegas tampoco. Yo diría... Sí. Bien, imagínate, tenemos un gobierno que supuestamente es amante de la libertad y tiene un cepo, ¿no? Eso en la literatura se llama miedo a flotar, dado que a Milei le gusta tanto hablar de la literatura, está bien documentado. Guillermo Calvo, que es uno de los economistas de preferencia de Milei, escribió sobre eso hace unos años. ¿Qué es el miedo a flotar? Cuando los gobiernos se enamoran de los controles cambiarios o de la intervención en el mercado cambiario. Entonces, vos escuchás de muchos economistas, podemos hacer la lista, que dicen, no, si tocas el cepo y si flotás, esto puede ser un caos. Imagínate la gente. O sea, la gente dice, pero ¿cómo? Si entonces puede pasar todo esto. Entonces, el primero que tiene que sacarse el miedo a flotar es el gobierno, porque si el gobierno sigue con miedo, ¿qué te queda para nosotros? Y después las otras declaraciones estas de 10.000 millones, 20.000 millones, tenemos tanto para... Y la gente se pregunta lo mismo, che, hay que juntar tanto, significa que acá se viene una que no sé qué va a pasar. Entonces me parece que también ese miedo a que pase algo, otra cosa, las fases. O sea, vamos por la cuarta fase de un programa de estabilización. La mayoría pensaba que eran dos, mismo Caputo cuando anunció eran dos fases, vamos por la cuarta, en algún momento empezará la quinta y también qué va a pasar en la quinta. Entonces digo, me parece que es momento, todo lo que no se haga ahora no se va a hacer el año que viene, esa es una condición básica. Y me parece que hay que hacer cosas que cambien las expectativas y que mejoren el clima. Es una ventana de oportunidad para tratar de mover yo te diría que más la economía en estos meses, antes que empiece la campaña electoral. Yo diría que en términos de cepo, hasta hoy se puede decir, no importa cuándo lo leas, el mejor momento es hoy. Ahora, más adelante va a estar más complicado para hacerlo, ¿no? A ver, engancho el tema morosidad. Pablo. Sí, hoy, Maxi, se conocieron algunos informes que aportan un poco más de información con respecto a este tema, que es una de las grandes preocupaciones de la economía de a pie. No sé si tanto al presidente quizás no lo considera así, considera que es un tema entre privados, pero a las empresas y a las familias les preocupa. Hasta ahora sabíamos que había aumentado bastante el endeudamiento y sobre todo el endeudamiento en situación irregular para familias, y que dentro de las familias estaban los jóvenes bastante perjudicados. Acá tenemos algunos números que pueden resultar reveladores. Sí, hoy la mora llega a 12,8% en hogares cuando exactamente hace un año era del 5,2%. En el caso de los préstamos personales, que habían tenido un auge, un pico, está en el 16,4% y tarjetas 12,6%. Nunca me voy a cansar de repetir que si se financian con la tarjeta tengan mucho cuidado porque las tasas son realmente altas. Demos vuelta a la página, nos vamos a la otra imagen, si la tenemos por ahí, porque quiero hacer una mención a la situación irregular de deuda en las empresas, porque alertó la Unión Industrial Argentina acerca de este problema, ¿sí? Desde niveles muchísimo más bajos, mucho más bajos sí que las familias argentinas, pero se empieza a encender una alarma. ¿Por qué? Porque, Maxi, hace un año la deuda en situación irregular
por parte del sector privado, hablo de empresas, era del 1,1%, muy chiquitita, y ahora está en 3,5%, con lo cual obviamente se está acelerando. Según la Unión Industrial Argentina, hay más de 4.300 industrias en este momento que registran algún tipo de retraso en el pago de su deuda. Luis, ¿hay algún margen que pueda de alguna manera el gobierno acelerar la salida de la mora o recuperar el crédito? Básicamente que vuelva a crecer el crédito personal, el crédito en tarjeta. Bueno, el hipotecario toma una opción distinta, ¿no? Pero ¿hay alguna forma de que el gobierno pudiera recuperar eso? Porque uno dice la recuperación del consumo, la venta de durables, de autos, de consumo masivo, en buena medida tiene que ver con la recuperación del poder de compra, del ingreso disponible, pero también del crédito. Y el crédito está los últimos 8 meses planchado. Sí, como te decía antes, digamos, que aumente la oferta no significa que vayamos todos a tomar crédito. Tenés que superar esa trinchera de la confianza primero. Hay algunos instrumentos a mano del Banco Central, pero por ahí... El demandante te diría a qué precio, digamos. Claro. A qué costo, a qué tasa de interés, a qué costo financiero total. Y aparte, digamos, lo voy a poder pagar, porque la incertidumbre esta que reina respecto a tu introducción, es decir, no sé lo que va a pasar. Es que lo mismo que dice Caputo. Caputo dice, hay un riesgo de que gane la oposición. Bueno, acá Hugo no puede decir cuánto es la probabilidad que él mide, pero digo... Me parece que esas cosas te generan también, decir, bueno, yo mejor que no endeudarme. Vos fíjate, ahora vamos a escuchar al experto en temas de inocencia fiscal, pero el gobierno viene recurrentemente tratando de decir, mira, lo que apartaste, tráelo acá, gastalo, para que lo banque los prestes, y la gente dice, no, pará, yo los aparté, qué sé yo, no confío. Entonces la confianza es fundamental, es la primera trabaja, pero déjame decirte que el Banco Central tiene algunos instrumentos dentro de las regulaciones de crédito. Por ejemplo, hay una cosa que se llama... Sin poner un solo peso. Sí, sin poner nada. Hay una cosa que se llama arrastre, que vos, por ejemplo, tenés una deuda en categoría 5 en un banco y en otro estás pagando religiosamente porque, por ejemplo, tu cuenta de salarial está ahí. Este banco también te tiene que castigar con la calificación. Entonces, automáticamente estás registrando un nivel de mora mucho más alto que la mora verdadera. Entonces, hay cosas que se pueden... Vos sabés que, en términos de regulaciones, acá el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, propuso justamente usar las regulaciones del Banco Central para cambiar la categorización de la mora bancaria, lo cual liberaría a los bancos de poder prestar más agresivamente nuevamente. Y el que propuso algo similar, sin poner un solo peso, nada que ver con plan platita ni intervención del Estado, fue el ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, que además ha sido colega de gabinete de Bausili. Bausili era el secretario, el presidente del Banco Central, era el secretario de Finanzas de Lacunza, ministro de Economía de Macri. Hubo un cruce, Pablo. Sí, efectivamente, vamos a verlo porque se sacaron bastantes chispas a través de la red social X. El que arrancó con esta cuestión, vayamos, si podemos poniendo los tweets en la pantalla, el que arrancó con la cuestión fue Hernán Lacunza, que es, vos lo dijiste bien, es exministro de Economía, pero además es precandidato presidencial del PRO. Bueno, va a ser un... Ahí me parece que te lo voy a resumir. ¿Te lo puedo resumir, Maxi? Básicamente, Lacunza compara la situación de los créditos, de la mora en los créditos, con un eventual choque entre dos autos. Sí, un choque entre dos autos es algo que ocurre entre privados, pero empieza a actuar el Estado. Ahí dice, viene la policía, la ambulancia, el juez. Y la parte que más le duele a Bausili es la que te leo ahora. A veces falla la prevención. Sí, entiéndase, acá está hablando de los créditos. Ausencia de carteles de velocidad, cruce de caminos, falta de educación vial, estimulan conductas imprudentes y todo es risas hasta que dos privados chocan. Lo mismo con el crédito, si se ceba a 100 por hora para recuperar consumo perdido, acusa obviamente de lo que pasó en 2024, sin educación financiera es más probable que se trague los baches. Lacunza inicia esta saga y después le contesta el presidente del Banco Central, cito un poco de memoria, que le dice, flojo Hernán, efectivamente, flojo Hernán, saltaste de ser gerente general del Banco Central a político casi sin escalas. Transformás resolver una disputa económica entre privados a una sensación de falta de supervisión totalmente falsa, como si no supieses perfectamente cómo funciona la realidad. Esta historia termina con otro tuit de Lacunza, donde le tira algunas flores a Bausili y le dice, tranquilo, seguramente vos lo vas a poder resolver.
Claro, fíjense que ahí el cruce largo, no es en todo caso entre economistas en las antípodas. Estamos hablando de que el gobierno está buscando un acuerdo político con Macri. Claro, con el PRO. Estamos hablando del hombre en economía de Macri que está cruzando y diciendo que el gobierno tiene que hacer algo con esto. Sí, lo de la falta de prevención a mí fue lo que me pareció más correcto de todo, porque en realidad, ¿te acordás del plan austral? El desagio que hubo en el plan austral era eso, ¿no? Venía las tasas y todo lo nominal venía acá arriba y uno sabía que el salario era acá abajo y se trató de coordinar. Eso no pasó ahora. Entonces había mecanismos que se podían intentar hacer. Obviamente son mecanismos que para Milei pueden decir, no, estos no son de mercado, pero si hay una falla de mercado, la mayoría de los estados del mundo y gobierno intervienen. No, pero además el año pasado hubo una corrida que el gobierno dice la más grande de la historia de la humanidad, una corrida cambiaria, corrida al dólar, que obligó al gobierno, lo dijo el propio presidente, a hacer un apretón monetario porque si no el dólar se iba a la luna, eso lo dijo el presidente, eso disparó las tasas de interés y frenó drásticamente el crédito, es decir, los bancos dejaron de prestar. Y fueron a recuperar en el 2024 todos los bancos te apabullaban ofreciéndote créditos. Hoy te apabullan exigiéndote que les cancelen los créditos. Claro. Y aparte la teoría monetaria de muchos años te enseña que la tasa de interés llega a un punto que sube tanto que el que te va a buscar el crédito es el tipo que no te va a pagar. Ya está, claro, que ya ese. Por eso los bancos ahora no quieren prestar a más nadie. Ahora, porque la tasa sigue en el 65-70%. Y alta, y vos decís, che, ¿quién está viniendo? ¿Serán como todo esto que no me pagaron? Entonces se frena. Exactamente. Ahora los bancos dijeron, no, otra vez no. Y sobre todo porque no saben si la tasa, uno dice, las tasas están muy altas. 65-70% créditos personales. El otro día me decía el CEO de un banco, sí, vos decís que está muy alta, pero si el año que viene hay una corrida cambiaria, la tasa se va de nuevo al 100, 120, y yo estoy prestando a 2 o 3 años, y ¿cómo hago? Bueno, engancho esto con lo que pasó en el Congreso y lo sumo a Hugo Aime y ya vamos a hablar de inocencia fiscal con Gustavo Díez. Bueno, después de ayer del Congreso, el triunfo del oficialismo... Claro, pero lo que pasó con el tema morosidad, que hubo una movida muy fuerte... Hay una movida muy fuerte. La oposición sí más dura. Y te digo una cosa, Maxi, gobierno. Después de haber mostrado justamente en el recinto ayer, en la Cámara de Diputados, que contaba con una mayoría suficiente la oposición como para poder impulsar una sesión especial... Hoy, jueves, hace un ratito nada más, la oposición formalizó esa reunión especial para el próximo 9 de septiembre para tratar 2 temas incómodos para el gobierno de Javier Milei. Uno es la prórroga por 1 año de la emergencia en tema de discapacidad y la otra es la problemática del endeudamiento familiar y los niveles de mora. Esta foto, que fue ayer en el recinto, ahí vemos de todo, ¿no? Kirchnerismo, peronismo, la izquierda, parte de la UCR, el ARI, una ex Libertad Avanza como Marcela Pagano. Esta foto, bueno, fueron la muestra de que querían convocar esta sesión que ya está formalizada, Maxi, para el próximo 9 de septiembre. Bueno, atención, la pregunta es, ¿se arma un frente contra Milei, un frente anti-Milei? Eso es lo que quieren mostrar en esta foto donde era variopinta, ¿no? Mira, le voy a contestar al ministro de Economía. Hoy la probabilidad, según los mercados de Estados Unidos, la probabilidad que el peronismo gane las elecciones es del 37% y que gane el gobierno es del 62%. Según Hugo Aime, es del 50% la probabilidad de que Milei gane la elección. El otro 50% es del peronismo. Esa es la situación de hoy. Con un presidente que tiene el menor nivel de aprobación de gestión de toda su historia, 33%. 33% es la expectativa de mejora de acá a un año. 65% de los argentinos piensan que el gobierno debe intervenir para resolver el tema de la morosidad. Y cuando yo mido el nivel de morosidad, yo tengo un 40%. Quiere decir, porque vos tenés, bueno, él canta 30, porque me estás cantando los privados, más la tarjeta de crédito, y los informales, los que van al dealer, los que piden en el barrio. O sea, vos tenés un 40% de la población endeudada y un 50% de la población que tuvo que cambiar sus hábitos de compra. Ese es el clima en que está la sociedad. Entonces, yo digo, y yo me tomé el trabajo de decir, a ver, ¿qué valora la sociedad del actual modelo y qué cambio le está pidiendo al gobierno? Solo el 50% valora la estabilidad económica, 55% exactamente. El 73% hoy dice que lo que se necesita es trabajo.
Y el 50%, igual que la estabilidad, te dice incremento de salarios. O sea, que el tema de la estabilidad es como una moneda, ¿no? Vos tenés, por un lado tenés la estabilidad, pero por otro lado te dicen, ¿sabés qué? Ahora, Hugo, el gobierno tuvo esta semana el índice de confianza del gobierno de la Universidad de Itela, que la verdad que uno lo mira en la perspectiva y es una aproximación, una proxy muy cercana del voto. De hecho, el índice de confianza en octubre del año pasado, cuando el gobierno ganó la elección por 41%, estaba más o menos en el nivel actual. Se recuperó el último mes 6%, está un poquito abajo de lo que estaba en agosto del año pasado, pero en el nivel actual, si uno ese índice que es de 0 a 5, lo pone en escala de porcentaje, ¿no? De 0 a 100, te da 41-42%. Totalmente de acuerdo. Es decir, si la elección fuera mañana, el gobierno podría sacar un poquito más de 40%. Sí, pero la oposición saca 38 y vas a la segunda vuelta. Ese es un poco el escenario. Es decir, el gobierno gana, pero vos decís... Claro, vas a la segunda vuelta y hoy la está perdiendo la segunda. Sí. Yo te voy a dar empate técnico porque... Hoy hay un empate técnico en la segunda vuelta con un 18% de gente. Ahora, ¿qué oposición? Porque en las encuestas se la ve a Miriam Bregman con un caudal de voto importante. No, discúlpame. ¿Ah, no? No. Yo, discúlpame, tengo 8 puntos para Bregman. Bueno, si Bregman tiene 8 sería el pico histórico de Bregman. Hay que sacarlos. Son encuestas, hay que sacarlos. Hugo, lo que quiero decir, eso le debe restar al peronismo. No creo que le reste al mileísmo. Pero, perdón, vamos a hacer la cuenta que estás haciendo vos. 40% proyectado saca Milei. 38 saca, o sea, 40-40, 10 y el resto, ya está. No tenés mucho más. ¿Te das cuenta? Hugo, esa foto que vimos hace un rato. ¿Cuál? La foto del peronismo con gente del ARI, del kirchnerismo, del radicalismo. Digo, ¿perjudica o ayuda al gobierno? No, a ver, la sociedad está buscando... 65% de los argentinos quieren el cambio del actual modelo. Y toda la oposición se está dando cuenta de eso. O sea, el problema de la oposición es que no tiene una jefatura, alguien que esté ordenando esa situación, no hay... un jefe, diría un peronista, no hay un correligionario, diría y una propuesta, tal vez. No hay una... Sí, pero lo que está claro, este modelo, la gente, el 65% de los argentinos lo cuestionan. Veamos un poquito otra de las declaraciones de hoy de Milei, que esto fue en un colegio secundario. Fue en la OR, exactamente. Sin prensa, bueno... Muy restringido, ¿no? Después sí se hizo un comunicado con el resumen. A ver. Sin embargo, cuando uno rechaza la ley de Dios, cuando adscribe al marxismo, el resultado no es incierto. El marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles. Es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista, mientras que el programa de Dios trae abundancia y armonía espiritual y material. El programa marxista es un programa satánico que en lugar de traer el paraíso te trae el infierno. Es el programa opuesto al programa de Dios. La elección no es política, la elección es moral. No sé si se está refiriendo a la elección acá, digamos, No, pero lo digo porque si verdaderamente si el gobierno instala que acá es el gobierno o Marx, el gobierno o Cuba, que Venezuela sería Disney, y bueno, yo no creo que en Wall Street estén con 40% de probabilidad. Yo he visto los informes. Si fuera así, si el 40% de probabilidad de que gane el kirchnerismo creen en Wall Street y el riesgo país sigue en 500 puntos, es que el gobierno estaría haciendo muy bien las cosas. Es decir, que el programa sería terriblemente robusto. Claro. Porque si fuera ese el porcentaje, yo creo que el riesgo país no estaría en 500 puntos. Estaría arriba de los 1000. Sí. Eso es el mercado de apuestas, lo que te acaba de pasar. No, yo lo que estuve viendo en el mercado de apuestas estaba en 15%. Que eso me lo acaban de pasar ayer. Yo, con el mercado, o sea, yo no apuesto nada, así que... Sí. No, pero acordate que Milei lo llama el soviético, o sea, está hablando de Kichilov. Claro. Del kirchnerismo. Está instalando que la opción va a ser... Lo llama el soviético, ¿no? Lo llama el soviético. Que la opción en Argentina el año que viene va a ser anarcocapitalismo o comunismo, marxismo. Sí, lo que pasa es que... Digamos, para las inversiones es como una especie de... Esperemos a ver cómo se define, a ver si... Por eso te digo que hay si va a ser la economía planificada o va a ser la economía... Hay ciertas cosas
cosa que no ayuda mucho, ¿viste? No ayuda. No sé si electoralmente le suma al gobierno, no sé si electoralmente... Perdón, yo no vi que Kicillof esté contra la propiedad privada. Sí. ¿Vos lo viste? Yo no. Bueno, no, son modelos muy distintos. Sí, son distintos, claro. Uno expropia empresas, el otro no. No, perdón, el comunismo es en los medios... No estamos hablando de comunismo, eso Sí, lo dice Milei. está hablando el presidente, está hablando del marxismo. ¿De qué está hablando? Que corra por cuenta de Milei y eso, pero vos me preguntás de Kicillof, hay algunas diferencias importantes con Milei. A ver, Por supuesto, ¿cómo no va a haber? Son dos polos que no tienen nada que ver. Engancho